Gerardo, con lo que hemos escuchado, seguro que hoy vamos a tener una gran enseñanza con el Evangelio, pero necesitamos entenderlo y analizarlo mejor para conocer su verdadero significado, y quién mejor tú para explicárnoslo. Gracias, Carlos. Mira, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar tuvo lugar cerca del final de la vida pública de Jesús, hacia el término de su camino. Y como vamos a ver, es una especie de síntesis de algunas de sus principales enseñanzas. Y entre estas, tal vez la principal sea la necesidad de ser libres ante todo, desprendidos, generosos, desapegados y, sobre todo, confiar completamente en Dios, pues cuando así hacemos, podremos amar a Dios sobre todas las cosas y preocuparnos de ayudar a quienes más necesitan. A través, pues, de la denuncia que Jesús hace de los escribas, de aquellos que se rigen por los valores del mundo, y mediante el hermoso relato de la vida pobre, en donde nos presenta una vez más los valores del reino, el Evangelio de hoy resume, con extrema claridad, la esencia de esta importante enseñanza, la de ser libres y confiar en Dios. ¿Qué te parece, pues, si conversamos un poquito más acerca de esta enseñanza? Gerardo, he podido advertir que tú nos hablas de una enseñanza de Jesús, pero yo veo más bien que hay dos, ¿no? Una enseñanza acerca de los escribas y otra acerca de la viuda pobre. ¿O se puede establecer alguna relación? ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Bueno, en realidad se trata de una enseñanza, pero que el evangelista divide en dos partes claras como dos caras de una misma moneda. Primero, hay una llamada de atención a cuidarse de los escribas, y segundo, tenemos el relato de la viuda pobre. Esas dos partes, si bien en principio parecen no guardar relación entre ellas, en realidad se complementan y nos transmiten una hermosa enseñanza. Pues si te fijas bien, a pesar de ser distintas, estas dos partes tienen una profunda unidad, pues lo que hace el texto es contraponer dos personajes diversos, dos actitudes religiosas opuestas, dos escalas de valores contrarias y dos relaciones distintas con Dios. Y mediante esta comparación, busca enseñarnos cuál es el camino cristiano, enseñarnos de qué lado debemos estar y cuál debe ser nuestra postura y modo de proceder y cómo debemos comportarnos si queremos seguirlo. Ahora, Gerardo, ¿qué es lo que pasaba con los escribas? ¿Cuál era el problema con ellos? ¿Por qué Jesús los denuncia públicamente casi desde el inicio del Evangelio? Mira, Jesús empieza su enseñanza advirtiéndonos en realidad: tengan cuidado con los escribas. Bueno, pues los escribas eran los maestros de la ley, los conocedores, aquellos que sabían la ley de arriba abajo, y por tanto eran muy considerados y respetados por el pueblo. Pues no solo la podían explicar, sino que como la conocían bien, usualmente hacían de abogados o de jueces para dirimir pues problemas de interpretación. Ya Jesús anteriormente nos ha venido enseñando que el objetivo de nuestras vidas no debe ser tener, pues si buscamos poseer y acumular, vamos a perder libertad y más bien terminamos siendo poseídos por los bienes. Por tanto, el que quiere seguirlo, el cristiano, a él le debería dar lo mismo, tener o no tener, ser vistos o no ser vistos, ser famosos o no. Lo que le debe importar es Dios. El problema es que a los escribas sí les importaba tener, ser vistos, ser famosos, ser importantes. Y nos dice el texto que les encantaba pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en las plazas, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Bueno, pues los amplios ropajes de los escribas se refieren a un manto que se llamaba talit y que se usaba para hacer la oración. Y el uso de este manto fuera de la oración y de los actos religiosos constituían pues una ostentosa demostración de piedad, básicamente para que la gente los vea y los admire. Y los saludos en las plazas y en los mercados eran gestos de reverencia, de reconocimiento a su posición superior en la comunidad como expertos de la ley. Y el deseo de buscar los primeros puestos en la sinagoga, ellos se sentaban de cara al pueblo, delante del arca que contenía los rollos de la ley, subraya pues estos sentimientos de superioridad y de honor que creían merecer. Bueno, pues ciertamente son valores totalmente opuestos a los que nos propone Jesús.
Muy bien, Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este diálogo. Vamos a una pausa y regresamos con más en Domingo es Fiesta, aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú. Soy Carlos González desde Trujillo, Región La Libertad, y estamos junto a nuestro querido padre Gerardo Aste conversando sobre los escribas aquí en nuestro Domingo es Fiesta en RPP, La Voz de Todo el Perú. Gerardo, estábamos dialogando sobre los escribas y quisiera continuar con este punto porque además Jesús dice que los escribas se aprovechan de las viudas. ¿Qué representa esto? Y yo a esto quisiera agregarle algo más, ¿no? ¿Qué espera Jesús que hagamos nosotros? Mira, sí, Carlos, con estas palabras Jesús denuncia a los escribas porque además de querer ser admirados, reconocidos y honrados, buscan tener, acumular y enriquecerse con bienes ajenos. El problema es que lo hacen aprovechándose de los más débiles, de los que no se pueden defender, de los ingenuos y de los que están en desventaja, como era el caso de las viudas que no tenían un hombre a su lado para defenderlas. Bueno, pues el asunto es que buscar ser los primeros, recibir el honor de la gente y los aplausos de los asientos principales y de los primeros puestos, y acumular, son valores que busca el mundo. Estos no son valores cristianos. También hoy hay personas, algunas que probablemente conozcamos, que se afanan en ser vistos por querer ser el centro, ser reconocidos en su entorno, ser aplaudidos, etc. Y por querer tener cada vez más. Bueno, pues de estos desgraciadamente hay muchos en el mundo. Y más bien Jesús nos enseña a hacer todo lo contrario a lo que hacen los escribas. Nos enseña a pasar desapercibidos y ayudar sin ser vistos. Nos enseña a ser los últimos, a dejar de lado nuestro deseo de ser famosos, honrados y reconocidos, incluso a dejar nuestro deseo de tener, poseer y acumular. Porque cuando se busca la fama, el poder y las riquezas como si fuesen fin, como si fuesen la meta y lo único que deseamos alcanzar, se convierten en un obstáculo para nuestra felicidad. En fin, lo que Jesús busca es enseñarnos a actuar como la viuda pobre. Ahora, Gerardo, de lo que has dicho, me queda una duda, ¿no? Quisiera, y te lo planteo directamente, ¿no? ¿Acaso ganar, ser exitoso, querer ser primero y famoso y tener riquezas es malo? Mira, Carlos, me alegro que me preguntes esto para aclarar que ganar, ser exitosos, primeros y famosos, solamente es malo cuando se los busca como si fuesen el fin en la vida. Pues cuando uno tiene como fin buscar ser primeros, etc., lo hará como dé lugar. Y cuando busca tener bienes y riquezas, lo hará sin importarle el otro. Y esto, desgraciadamente, se suele hacer a costa de los demás, buscando, abusando y maltratando a los demás. Por eso Jesús dice que los que proceden de esta manera recibirán una sentencia más rigurosa. Otra cosa muy distinta es que uno, haciendo las cosas con honestidad, rectitud, lo mejor posible, buscando ayudar y servir, recibe honores y se llene de bienes y riquezas. Los honores y las riquezas solo son buenos cuando son el resultado o la consecuencia de una vida honesta, de servicio, de generosidad y de entrega. Jesús, por ejemplo, él fue famoso, pero él nunca buscó la fama. Su fama fue el resultado natural de su recto obrar. Asimismo, la fama, el éxito y el bienestar material no son ningún problema cuando los obtenemos no como un fin que buscamos, sino como resultado de nuestro esfuerzo honesto de trabajar y de servir a los demás. Al inicio, Gerardo, mencionabas que son dos enseñanzas en una, ¿no? Que hay una relación de complemento. ¿Y cuál es la segunda parte de la enseñanza de Jesús? A ver si nos ubicamos nuevamente en el contexto del Evangelio. Mira, la segunda parte del Evangelio es el relato de la viuda pobre. A mi gusto, es tal vez uno de los relatos más bonitos y claros que Marcos tiene acerca de los que significa dejarlo todo para seguir a Jesús. Es la cara opuesta a lo que acabamos de hablar de los escribas, es el otro lado de la moneda. Y el relato de esta segunda parte comienza diciéndonos que Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas mirando qué hacía la gente. Y como saben, el templo era el centro principal, el lugar de encuentro de toda la ciudad, y todos iban ahí. Ahora, ¿qué nos dice el texto?
que Jesús estaba sentado frente a una de las alcancías de las ofrendas y dice que vio una mujer. Marcos nos habla de una mujer que no actúa como los escribas, sino como un verdadero discípulo de Jesús. Ella actúa como Él desea que actuemos. El texto, pues, nos invita a aprender qué hace la viuda para ser como ella. Esta viuda, a diferencia de los escribas, pone toda su confianza en Dios y no en los bienes ni en el dinero. Pero, y entonces, Gerardo, ¿por qué la viuda pobre debe ser un ejemplo para nosotros? Mira, Marcos nos dice que Jesús observaba a la gente que iba echando dinero y observaba cómo actuaba, qué hacía, cómo se comportaba, qué tan generosa era. Pero nos dice que observó que muchos ricos echaban mucho, pero su atención se centró en una mujer, una viuda y además pobre. Una mujer en situación muy difícil que pasaba necesidad, dice el mismo Jesús. Como saben, las viudas en tiempos de Jesús la pasaban muy mal si no tenían algún hombre que velase por ellas. Muchas veces no tenían ni para comer. Bueno, pues Marcos nos dice que esta mujer solo echó 2 reales, es decir, nada, un par de moneditas de sencillo, equivalentes quizás a unos 10 o 15 céntimos nuestros, nada. Y Jesús entonces aprovecha esta extraordinaria escena para enseñar a los suyos. Y precisamente, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos ofrece después de observar el comportamiento de esta viuda pobre? Bueno, es una enseñanza extraordinaria, a tal punto que Marcos nos dice que Jesús llama a sus discípulos y les dice: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque no es la cantidad lo que a Dios le importa, sino el grado de desprendimiento personal, lo que le cuesta. Es decir, ¿qué tanto le devolvemos a Dios de todo lo que nos ha dado? ¿Cuánto vale afectivamente para mí lo que le estoy dando? ¿Hasta cuánto soy capaz de hacer por Él? En definitiva, ¿qué tanto lo queremos? Y Jesús mide el mérito de la ofrenda en términos de donación de la persona misma. Y pasa inmediatamente a explicarlo y dice: porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir indica un desprendimiento total. La mujer le da todo a Dios, absolutamente todo lo que tiene, no se guarda nada. Y al deshacerse de todo, no le queda otra que confiar completamente en Dios. Se desprende de aquello que tal vez le podría haber significado un pedacito más de pan o incluso un día más de vida, y se lo entrega a Dios, toda su subsistencia, su futuro, su vida, confiando plenamente en que Dios se hará cargo de ella. Bueno, pues esto es precisamente lo que Jesús quiere que hagamos todos los que queremos seguirlo. Entregarnos a Dios plenamente y confiar completamente en Él. Gerardo, entonces ya como conclusión, ¿cómo podemos resumir la parte central de la enseñanza de hoy? Mira, Carlos, me parece que el corazón de la enseñanza de hoy es que la verdadera actitud cristiana no consiste en exhibirnos ni en confiar en los bienes que tenemos, ni siquiera confiar en uno mismo como lo hacían los escribas. La verdadera actitud cristiana, que es discreta, que pasa desapercibida y supone una donación total, es aquella que supone una confianza absoluta en Dios. Si queremos seguir a Jesús, debemos hacer como la viuda pobre, entregarle todo, hasta lo que necesitamos para vivir. Pues si lo hacemos así, Él se fijará en nosotros, como Jesús lo hizo con la viuda. Y entonces, no solo se ocupará de que tengamos lo necesario para vivir, sino además se preocupará de hacernos felices. Gerardo, gracias por hacernos entender que el camino a Dios pues significa una entrega total a lo bueno y no como hacían los escribas, ¿no? Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 10 de noviembre la Iglesia recuerda al Papa San León Magno. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta noticia? Me agrada, Carlos, que me preguntes esto porque compartir algo de la vida del Papa León Magno nos puede ayudar a entender
la vida de la iglesia de esos tiempos. León fue papa en el siglo V, entre los años 440 y 461. Un tiempo muy difícil para la iglesia, pues el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, estaba deshaciéndose a causa de las invasiones bárbaras. Ya hacía unos 100 años que los emperadores romanos se habían ido a vivir, junto con todos los dirigentes, los funcionarios y sus ejércitos, al oriente, a Constantinopla, hoy Estambul, y habían abandonado Roma. Bueno, pues el resultado fue que todo Occidente quedó a su suerte. Y en esas circunstancias, la Iglesia, que fue la única organización que se quedó, se vio obligada a tomar las riendas del gobierno de Roma y de una buena parte de Occidente, debido al vacío de autoridad que habían dejado los emperadores cuando se fueron. Bueno, pues esta obligación de asumir la administración de Occidente para que la gente pueda subsistir es una de las principales razones por las cuales la Iglesia de la Edad Media se hizo de propiedades y bienes. La gente le daba sus bienes a la Iglesia para que los administre a fin de que todos puedan subsistir. Bueno, pues el Papa León tuvo que negociar con el bárbaro Atila, el rey de los hunos, para que no invada Roma. Lo mismo tuvo que hacer pocos años después con el bárbaro Genserico, rey de los vándalos, aunque esta vez no pudo evitar el saqueo de la ciudad. En fin, lo que hizo fue en bien pues de la gente que se había quedado abandonada a merced de su suerte, porque las autoridades romanas se fueron. León murió en el año 461 y sin duda fue el papa más importante de toda esa época. Muy bien, Gerardo, gracias. Gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios y a su palabra. Gracias también por indicarnos que tenemos un propósito en esta vida. Llegamos a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Sí, Carlos, pidámosle pues a María, a la Virgen María, que nos acompañe pues a seguir mejor a su Hijo, para que así como lo fue ella, seamos también nosotros verdaderos seguidores de Jesús. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca para siempre con todos ustedes. Amén. Y muchas gracias, Carlos. Gracias también a todos ustedes que nos han seguido y les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana. Un gran abrazo, Gerardo, que todos los peruanos tengan realmente un gran domingo. No perdamos la fe ni la esperanza.